Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Uno de los puntos importantes que tuvo la administración anterior, y bueno, sigue siendo un tema, es el déficit habitacional. ¿Cómo hacemos que las personas puedan tener una vivienda que cumpla con todos los estándares? Y Biobío se ha ido posicionando como uno de los cabezas de cartel, si lo pudiéramos llevar así como en especie de concierto, respecto de esta conversación, de las tareas que se están haciendo, de las iniciativas también que se están desarrollando. Y una de estas iniciativas es el programa estratégico Biobío Madera de Corfo, que está iniciando una nueva etapa. Hace muy poco también fijaron su hoja de ruta y se preparan para iniciar todo lo que va a ser un proyecto en San Pedro de la Paz con construcciones totalmente de madera, que hace también que cuide el medio ambiente, que se puedan ir mejorando, que sea todo más rápido. Así que para conversar acerca de esta nueva etapa del programa también estamos con el gerente del programa estratégico Biobío Madera de Corfo, Fran Silich, quien se me confunden ahí las organizaciones. Sí. Es una mezcla, y que una vez al futuro va hacia allá. Así que estamos con Fran Silich, gerente del programa estratégico Biobío Madera de Corfo, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Fran? Bienvenido. Gracias por darte el tiempo de estar con nosotros. Sibuenos días, Fran. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Fran, ya lo decíamos, el programa ya está en una nueva etapa. Ha sido tiempos de bastante trabajo, de conversaciones, de aunar voluntades también con distintas organizaciones. ¿Qué significa esta nueva etapa? Esta nueva etapa significa que vamos a pasar a un periodo de implementación de lo que hemos ido descubriendo a lo largo de estos años en que hemos ido trabajando. Hemos desarrollado varios proyectos, hemos preparado condiciones para poder empezar a ejecutar. Tenemos hoy día antecedentes con los proyectos de bienes públicos que se hicieron en la Universidad de Concepción, en el Infor, en la Universidad de San Sebastián, y todo eso junta una serie de antecedentes que nos permiten ahora ya empezar a ejecutar. Y en eso estamos hoy día con el proyecto en San Pedro, con esas 5 viviendas que decías. Y hoy día, ¿cómo se ha ido también avanzando en cambiar quizás el chip? Porque cuando uno habla de una construcción en madera, una vivienda, yo me imagino que la gente, no sé si estará también tan internalizada en pensar que es la mejor opción, pensando en que a lo mejor uno diría, bueno, puede haber un riesgo, no sé si es hacia dónde deberían avanzar, hay otros materiales. ¿Cómo se ve también el concepto de que la gente, en este caso, para quienes van a ser beneficiarios en el futuro de estas viviendas sociales, puedan entender también precisamente los beneficios de esta construcción de madera, que no sé si efectivamente hoy día existe como esa concepción de decir, si una casa de madera a lo mejor es mejor, o a lo mejor es más riesgosa, pensando a lo mejor tema de incendios, que puede ser uno de los temores de la gente. Y, al igual que en cualquier material, la calidad no depende del material, sino que de quién la diseña o de quién la ejecuta. Entonces tú, una vivienda de hormigón, puedes decir, ok, se puede hacer bien o se puede hacer mal. Una vivienda en acero le pasa exactamente lo mismo. Pero en madera quizás es más complejo, porque la cantidad de variantes y la cantidad de posibilidades es mayor, digamos, porque está hecho con pedacitos chicos, entonces uno los puede ordenar de maneras diferentes y la posibilidad de hacerlo bien es más reducida. Y es ahí donde hemos ido avanzando en un estándar de construcción que estamos hoy día aplicando a los componentes que están predefinidos. Primero pasamos por la definición del estándar, luego pasamos por la definición de cómo tienen que ser las piezas de este Lego, y entonces ahora estas casas están construidas con esas piezas de Lego, que aseguran un desempeño en múltiples aspectos al mismo tiempo. Claro, y que no es entonces como la casa antigua que la gente se construía de madera en el fondo. Exactamente. No, aquí está regulada toda la parte térmica, está regulada la resistencia al fuego, está regulada la parte acústica, todo cumple con las normativas, y además fuimos trayendo aprendizajes de sistemas constructivos de afuera que tienen más trayectoria y también están sometidos a regulaciones más exigentes que las nuestras. Frane, tú hablabas del descubrimiento que han hecho en estos meses. Chile tiene tradición forestal, conoce muy bien la madera, hay zonas en el país donde se trabaja muchísimo, o sea, no sé, pensemos en Chiloé, en que las iglesias son construidas, pero en su 100% de este material. ¿Qué han ido descubriendo respecto de otras zonas? Me imagino, tú decías, hemos visto la experiencia internacional, ¿sirve construcciones de madera para la diversidad que hay en el país, pensando en un futuro que esto se pueda extrapolar quizás de zonas?
pensando también en toda la innovación que hay. Hoy día tú hablas de estas piezas de Lego, eso es un proyecto que hace la Universidad de San Sebastián a través de Blocus. Sí. Hay mucha innovación acá, por lo menos en el Biobío, con respecto a la construcción. Hay muchas industrias. ¿Qué han ido descubriendo ustedes también respecto de eso o qué no tenían en mente y que sí se los dio el proyecto? A ver, uno es que por haber construido siempre en madera no necesariamente te aseguras que hoy día sepamos más, porque han cambiado las condiciones. Claro. En el fondo hoy día la energía es más barata, la gente calefacciona más y eso genera un ambiente interior que es más cálido, con más humedad y por lo tanto tú tienes que tratar la arquitectura de manera diferente porque el contexto cambió. Hace 15 años atrás, 20 años atrás estábamos acostumbrados a que las casas estuvieran más frías. Sí. Y las casas se ventilaban más, porque siempre había alguien en la casa ventilando la casa. Razón. Hoy día nos duchamos con más calor, con más agua caliente y cerramos la casa en la mañana cuando nos vamos y dejamos todo ese vapor dentro de la casa. Entonces claramente hay que cambiar la manera de ejecutar la casa, porque lo que le estamos pidiendo a la casa como desempeño es distinto. O sea, hay un componente social y a lo mejor climático natural que también va influyendo en esta construcción. Claro, en todo. Si quieres incluso pensarlo de otra forma, el hecho de que le agreguemos ahora aislación a la casa hace que se agraven ciertos problemas que antes no existían. Porque cuando tú le agregas aislación, haces que el entorno interior esté más caliente y el aire caliente puede contener más vapor y va a condensar más fácilmente en los muros que están fríos. Ah, perfecto. Entonces, antes cuando la casa estaba fría entera, no condensaba tanto. Estábamos acostumbrados a estar en frío. Sí, estábamos acostumbrados a estar en el frío. Entonces, han cambiado las condiciones, han cambiado la manera en que tenemos que entender la edificación y la madera ofrece muy buenos desempeños, pero hay que cambiar la manera, un poco el sistema. En el fondo hay que ahí se me genera una duda, Frane, pero entonces esto va cambiando muy rápidamente porque puede ser que en futuro, en 10 años más o en 15, cambien también las condiciones. Efectivamente, y es por eso que parte interesante de lo que estamos haciendo no está en realidad en la respuesta directa a la normativa, porque la normativa todavía no incluye los cambios que van a venir. Siempre va más lento. Entonces, los sistemas que se están desarrollando hoy día, que se están implementando a través de Blocus, consideran un mecanismo para pensar en un plan B, para que esto pueda eventualmente secarse si es que se moja, para que se pueda reemplazar si es que falla, para que se pueda inspeccionar, para una serie de pensamientos que son más sofisticados con respecto a la arquitectura, que no están hoy día todavía en nuestra normativa, que no cuesta mucho implementar, pero sí hay que pensarlo. Y ahí, por ejemplo, uno piensa ya, cuando hay casa, las familias también van cambiando, muchas veces se les busca hacer intervenciones a las casas. Sí. En este contexto, como es distinto, ¿eso lo permite? ¿Tendría que ser de la misma materialidad, por ejemplo, una ampliación, una modificación del origen de la casa? Me fui muy hacia adelante, pero pensando como en estos mismos cambios que se van, porque claro, uno está acostumbrado... Uno siempre quiere ampliar su casa. Sí, o cambiar quizás alguna estructura, hacerla distinto. No sé si, claro, con esta modalidad, ¿cómo vendría siendo esa ampliación o esa modificación? No es solo la ampliación, que es parte súper importante, sino que también incluso la posibilidad de inspeccionar y reparar, si es que llegara a salir algo. ¿Cómo arreglo este sistema? Y es ahí donde, de nuevo, si tenemos componentes que son estandarizados, yo puedo ahora hacer la ampliación, o puedo hacer la reparación, o puedo hacer la modificación con esos componentes estandarizados. Y entonces no voy a cambiar el desempeño de la casa completa, voy a mantener el estándar incluso en la ampliación. Si no hacemos eso, si no tenemos esos componentes estándar, entonces cada cual hace la ampliación como puede o como sabe. Y entonces vamos a tener partes de la casa que van a estar bien y partes de las casas que van a estar mal. En cambio, estos son componentes estándar. Está la biblioteca de componentes, la gente puede o descargarlos y fabricarlos, o comprarlos a proveedores de esos componentes y entonces la ampliación se puede hacer con esos mismos componentes. Y es parte de la idea de cómo jugar con Lego, en el fondo. Sí, claro, porque en el fondo va cambiando, quizá a lo mejor el propietario o quien habita al principio no va a ser el mismo 10 años después. Exacto. Y puede necesitar modificaciones. ¿Y cómo se hace? Las familias van creciendo y se van achicando también. Entonces, el hecho de poder contar con piezas que son armables y idealmente desarmables también hace que sea modificable la casa, pero lo importante es que se modifique siempre con el mismo estándar.
Porque si no, hay una parte de la casa que a lo mejor va a estar caliente, la otra parte va a estar fría, en esa parte fría va a condensar más, vamos a tener hongo, vamos a tener problemas de salubridad, y finalmente uno termina echando la culpa al sistema, pero en realidad no es el sistema, es cómo entendemos bien cómo funciona la casa. Frane, te quiero llevar a un tema que quizás un poco no tiene tanto que ver con el proyecto, pero sí incide de manera tangencial, es importante. Hoy día estamos hablando de construcción en madera, de poder hacer, como tú decías, tener cada vez más conocimiento, hacerlo cada vez más adaptable a las necesidades de las personas, más rápido también, que es algo que en general todos queremos, no demorarnos tantos meses en quizás tener levantada una vivienda. Pero hoy día, si bien la palabra crisis, yo no sé si se ha utilizado, no la he visto pasar, pero hoy día tenemos a una industria forestal que está pasando por una situación compleja. Se habla de menos plantaciones, de efectivamente quizás menos fuerza. ¿Preocupa un poco para ustedes como proyecto, como para seguir impulsando que pensemos que en algún momento a lo mejor la construcción en madera efectivamente despegue definitivamente, que tengamos un negocio o una beta importante en nuestro país? ¿Les preocupa un poco esta situación de la industria forestal que básicamente es quien insuma para que podamos tener construcción en madera? Sin duda siempre es preocupante. Porque la idea no es traer madera de otro país. No es la idea. Sin duda siempre es preocupante la situación de la industria forestal, particularmente si son nuestros principales proveedores de la materia prima que necesitamos. Pero creo que el sector forestal, sin querer probablemente, dado la escala que ha tenido, dado el tamaño y la presión internacional que ha existido por el aprovisionamiento de pulpa y fibra en general, ha terminado dejando atrás a la sociedad que tiene alrededor. Dejando atrás me refiero a que se ha saltado, se ha automatizado, se han hecho tan buenos haciendo lo que están haciendo que finalmente la participación de la sociedad chilena en ese negocio ha ido disminuyendo y por lo tanto se ha perdido la percepción del propósito. Perfecto. ¿Para qué sirve tener un sector forestal? ¿Para que unas pocas compañías manden esto para afuera? No. Ese no es el propósito realmente que tiene que tener para todo el país. Y cuando se pierde ese propósito, se pierde la licencia social, se pierde el respeto por esta actividad, se ven los aspectos, empiezan a resaltar los aspectos negativos de esa actividad en vez de entender lo positivo que es para todo el planeta, tener un aprovisionamiento de una materia prima que es renovable, que crece con energía solar, que es biodegradable, que es reciclable, que tiene una serie de características que por supuesto que queremos en todos nuestros productos. Entonces, la construcción en madera probablemente aporta a la reconstrucción de ese capital social, de entender que es gracias a tener la materia prima cerca que podemos tener hoy día una construcción más eficiente, más rápida, más asequible, más amigable con el medio ambiente y con el ecosistema productivo local. No olvidemos que si miramos los otros materiales de construcción, hoy día en cemento son 4 empresas las que proveen cemento en Chile, y acero tendremos 1 o 2, no sé, estamos iguales altamente concentrados. Y en aserraderos tenemos 600 aserraderos en Chile, o sea, es claramente una actividad mucho más distribuida, mucho más integrada en el territorio, que tiene un valor social y económico tremendamente potente y que no podemos dejar desaparecer. Y ahí, Frane, también con respecto a la competitividad, por ejemplo, ¿qué pasa con tiempo de construcción? Ahora se va a avanzar entonces la construcción de este condominio, plan piloto en San Pedro de la Paz. ¿Cuánto más o menos estamos pensando en tiempo que debería demorar esta construcción? Y claro, ¿cómo uno lo compara quizás con estos otros productos materiales también con los que normalmente se está construyendo para poder avanzar en el futuro y que sea competitivo? Entonces, considerar la madera con los otros elementos para obviamente también el rubro. La velocidad de construcción, vas a encontrar casos en todos los materiales de obras que se demoran mucho y obras que se demoran muy poco. Al final del día, demorarse poco implica haber hecho el trabajo
de diseñar muy bien qué es lo que quieres fabricar. Entonces, si en realidad, si miramos algún proyecto en específico, vamos a encontrar que cuando se demora poco en terreno es porque se gastó mucho tiempo antes planificando. Entonces, la medida total del tiempo visible es poco porque lo que se ve es lo de terreno, pero en realidad la medida total del tiempo probablemente es parecida. Ahora, la gracia que tiene trabajar con componentes es que gastamos mucho tiempo desarrollando todos estos componentes, pero eso va a ser una ganancia de tiempo para luego todas las personas que quieren ejecutarlo para adelante. Entonces, claro, tú diseñas muy bien esto y luego cuando tienes que entrar al diseño, el diseño es más rápido con estos componentes. Y es un poco lo que vamos a ver acá. Probablemente el montaje, estamos hablando de para las 5 casas, un mes y medio va a ser el tiempo de montaje para poder tener la estructura y las viviendas cerradas. Y luego viene la fase de terminaciones, que esa puede demorar quizás más, pero es más segura también, es más precisa. Las tolerancias y la precisión de la manufactura con componentes y la precisión de la manufactura en madera en general es superior a la precisión que puedes lograr con hormigón, por lo menos. Con acero igual es distinto, pero depende ahí también si estás trabajando o no con componentes. ¿Y visualmente van a ser distintas también? ¿Uno van, por ejemplo, si alguien no tiene mucha información, va a pasar por ahí, va a saber que exactamente, oye, esta vivienda es de madera, ¿sí? Porque, claro, como tiene... No, va a pasar como... Se va a integrar con el resto de las viviendas. Se va a integrar y tampoco... ¡Qué maravilla! Sí. Y también permite jugar con una estética que no es la típica de la vivienda social. Generalmente, cuando tú ves proyectos de vivienda social, tienes 1 o 2 modelos y están repetidos muchas veces porque el desarrollo del proyecto es difícil. Cuesta mucho trabajo desarrollar bien un proyecto, entonces terminan desarrollando un solo proyecto y se lo repiten muchas veces. En cambio acá, como estamos jugando con bloques, con Legos, si yo te paso 10 piezas a ti o te paso 10 piezas a ti, van a ser cosas distintas, pero van a costar lo mismo. Y por lo tanto, acá estas son 5 casas que son distintas entre sí. Y por lo tanto no tiene finalmente el aspecto visual de una vivienda social. Claro. O de un condominio en realidad, de todas las viviendas iguales. Sí. Oye, qué maravilla. Qué maravilla. Se nos ha pasado el tiempo volando. Ustedes han escuchado a Fran Esilich, gerente del programa estratégico Biobío Madera de Corfo. Seguramente se nos quedaron millones de temas afuera, pero lo interesante es que ya va a partir esta construcción, este proyecto pequeño condominio que se va a construir ahí en San Pedro de la Paz, y queríamos nosotros tener ahí la primicia de que ya están casi ya partiendo, van a partir en julio, me parece, por ahí más o menos. De agosto. Principios de agosto ya, pero estamos ahí bien adelantados para dar esta buena noticia y por supuesto saber todos los avances de este proyecto de construcción en madera que por lo menos para la región del Biobío es tan importante y se ha convertido ahí en una tarea bien de hartas labores y de harta conversación. Frane, gracias por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengas buen día.